Bienvenidos y bienvenidas a Impacto Económico. Mi nombre es Marina Aguirre y arrancamos con los titulares de hoy. En nuestro mundo hoy les contamos que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante la 7ª sesión del Parlamento ha denunciado el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando el panorama turbulento de la economía estadounidense. Y en nuestro recorrido digital les vamos a contar que las reservas de crudo de Estados Unidos caen en medio de la guerra con Irán. Lo adelantábamos en titulares, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante la 7ª sesión del Parlamento ha denunciado el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas. El mandatario ha alertado sobre la orden ejecutiva del 1 de mayo, una medida que extiende el cerco con sanciones secundarias contra cualquier persona o empresa extranjera que se atreva a comerciar con la isla. Asimismo, ha detallado cómo esta política golpea el día a día de los hogares, donde la industria nacional se paraliza, el sistema eléctrico sufre apagones que comprometen la atención hospitalaria, el combustible para la aviación escasea, afectando de esta manera el transporte y la conectividad. Las cosechas del campo se pierden por la falta de insumos y las empresas turísticas vitales para la economía ven amenazada su supervivencia. En este sentido, durante la Asamblea, las y los diputados han dado luz verde a un conjunto de nuevas leyes que reordenan el funcionamiento del Estado, la administración pública y también la economía del país. Solo he mencionado algunos de los efectos en la economía y la sociedad de este fascista cerco que no deja dudas sobre la perversidad y desprecio con que Estados Unidos trata al pueblo cubano, con la extrema crueldad con que intenta someterlo y utilizarlo en su propósito de derrocar a la revolución. Se persigue la colaboración médica cubana sobre la base de repugnantes falacias para cortar una importante fuente de financiamiento con la cual se sostenía el sistema de salud público gratuito y universal, y los efectos de esas medidas se agudizan cada vez más con la carencia de insumos y recursos indispensables para este vital sector cubano. Pero a los imperialistas no les basta el cerco energético, ni cortar al máximo nuestras legítimas fuentes de ingresos financieros. También persiguen, atacan, coaccionan cualquier forma de inversión y comercio exterior. Nos trasladamos a Venezuela porque su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha encabezado una reunión de trabajo con los miembros de su gabinete ministerial para evaluar nuevas medidas destinadas a acelerar la reconstrucción y la recuperación de las zonas impactadas debido al doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio. Durante el encuentro, en el que han participado autoridades del área social, de vivienda y del Plan Venezuela Renace, la mandataria ha reafirmado que la prioridad del Ejecutivo Nacional es poder garantizar la atención a las familias damnificadas y de esta manera devolverles la estabilidad a través de la restitución de sus hogares. Como parte de las acciones concretas dentro del plan estatal, se proyecta la entrega mensual y progresiva de 4.000 viviendas sismo resistentes antes de que finalice este año. Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente del Estado Mayor para la creación de los campamentos transitorios y viviendas, ha dado a conocer el inicio a la construcción de las primeras 1.875 soluciones habitacionales en terrenos evaluados y catalogados como zonas seguras en Catia la Mar, Estado La Guaira, asegurando de esta manera que las nuevas edificaciones cumplan con rigurosos estudios de suelo y también normas de infraestructuras adaptadas a los riesgos sísmicos.
Y nos vamos a la República Argentina porque 24 premios Nobel y decenas de científicos de prestigio internacional han solicitado al gobierno de Javier Milei revertir las políticas de ajuste que, según denuncian, ponen en riesgo el sistema científico y también tecnológico del país. A través de una carta pública, investigadores han advertido sobre el deterioro de las instituciones, la pérdida de capacidades construidas durante décadas y la reducción del financiamiento destinado a la investigación. El documento, respaldado por reconocidos galardonados como Paul Nurse, sostiene que desde el inicio de la actual administración se han perdido cerca de 8 empleos diarios en el sector científico y alerta sobre despidos, recortes y sobre la paralización de incorporaciones en organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los firmantes también han expresado preocupación por la creciente intervención de organismos científicos y han advertido sobre el riesgo de un desmantelamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Finalmente, instaron al Ejecutivo argentino a proteger a los investigadores, las instituciones y el conocimiento acumulado al considerar que constituyen un patrimonio estratégico para el desarrollo del país. Y cruzamos el Río de la Plata porque en el vecino país, en Uruguay precisamente, y el Fondo Monetario Internacional han profundizado ambos el diálogo sobre la estabilidad macroeconómica y la cooperación técnica durante la visita de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva. La funcionaria sostuvo reuniones con el presidente Yamandu Orsi, el ministro de Economía Gabriel Odone y autoridades del Banco Central. En los encuentros se han revisado los avances de la economía uruguaya, las prioridades del gobierno y las acciones orientadas a fortalecer la sostenibilidad fiscal, reducir el déficit y gestionar la deuda pública. Ambas partes han coincidido en la necesidad de impulsar reformas que puedan favorecer el crecimiento económico en el mediano plazo. El Ejecutivo también ha presentado los principales lineamientos de la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, actualmente en discusión parlamentaria, y ha expuesto sus políticas en materia de transición energética, energías renovables y en el cambio climático. Asimismo, se han abordado desafíos relacionados con el desarrollo del capital humano, la eficiencia del sector público y también el fortalecimiento de las empresas estatales, todo esto en el marco de la cooperación entre Uruguay y los organismos multilaterales. Cambiamos de tema y les informamos que el régimen de Israel ha autorizado la legalización de 104 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, reforzando de esta manera una política de expansión territorial ampliamente cuestionada por la comunidad internacional. Las autoridades israelíes reconocieron que la medida busca consolidar el control sobre el territorio e impedir la creación de un Estado palestino. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó que la expansión forma parte de los compromisos del actual gobierno, mientras continúan los incentivos para promover la llegada de nuevos colonos. Actualmente, más de 750.000 israelíes residen en asentamientos establecidos en territorios ocupados. Las autoridades palestinas denuncian que esta política profundiza el desplazamiento de comunidades, la confiscación de tierras y la fragmentación del territorio palestino, dificultando aún más una solución basada en dos estados. Entre los proyectos destaca el Plan E1, que conectaría asentamientos alrededor de Jerusalén y dividiría aún más Cisjordania. 2 años después de la orden de la Corte Internacional de Justicia de que la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado fue ilegal y debe ser terminada tan rápidamente como posible. La violencia por los inmigrantes y la ampliación de la anexación del territorio palestino en Cisjordania se está poniendo peor. La ONU, la Corte Internacional de Justicia y diversos organismos de derechos humanos reiteran que todos los asentamientos construidos en territorios ocupados desde 1967 son ilegales y violan el derecho internacional. En los últimos días, Naciones Unidas advirtió sobre un incremento sin precedentes de la violencia ejercida por colonos israelíes, así como de las restricciones impuestas a la población palestina para acceder a servicios básicos.
Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero les contamos que luego al regreso, en nuestro espacio de análisis, vamos a estar abordando el panorama turbulento de la economía estadounidense. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más, no se vayan. Gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más impacto económico y les contamos que en nuestro espacio de análisis vamos a hacer una radiografía por la economía de Estados Unidos, ya que la desaceleración del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2026 ha reflejado una fragilidad subyacente que enciende las alarmas económicas de las y los ciudadanos. Según datos del Departamento del Comercio, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la producción nacional de bienes y servicios, se ha desacelerado desde el 2.1% durante los primeros 3 meses de este año 2026 y ha quedado por debajo de las expectativas de los economistas. Esta pérdida de impulso se debe de manera principal a un aumento en el déficit comercial, una caída de las exportaciones netas, menor gasto público y también una desaceleración en la inversión empresarial. Y en este contexto, precisamente, consumidores en el país, en Estados Unidos, cambian sus hábitos alimenticios ante el mayor aumento de precios en 50 años. Según cifras oficiales, el precio de los alimentos para el consumo doméstico ha aumentado un 31% entre el año 2019 y 2025. Pero a continuación les ampliamos más detalles. Veamos. Ciudadanos en Estados Unidos están cambiando sus hábitos alimenticios y de compra tras el mayor aumento de los precios de los alimentos en 50 años. Nos resulta muy difícil sobrevivir ahora mismo y ojalá fuera más fácil. No debería ser tan difícil. Los precios están altísimos ahora mismo. La gasolina está carísima. Cada año se encarece más. Los alimentos están especialmente caros. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en junio de 2026, los alimentos costaron 3% más que un año antes. Las compras de supermercado aumentaron 2.7% y comer fuera de casa se encareció 3.4%. La gente tiene menos dinero para gastar en muchas cosas y estamos viendo las consecuencias de esto. El problema ya no es solo cuánto suben los alimentos cada mes, sino el nivel al que llegaron después de 6 años de incrementos. Recibimos mucha comida del Banco de Alimentos y también recibimos una tarjeta EBT cada mes, lo cual nos ayuda mucho. Mi madre ayuda a cocinar todo el tiempo, no come mucho, así que les da de comer mucho a sus nietos. Eso ayuda muchísimo. Cabe señalar que entre enero de 2020 y junio de 2026, el índice general de alimentos pasó de alrededor de 268 a 349.7 puntos, lo que se traduce que alimentar a una familia cuesta aproximadamente 30% más que antes de la pandemia. Y mientras tanto, la confianza del consumidor disminuyó en julio, quedando por debajo de las previsiones del mercado.
Según cifras oficiales, el índice de confianza del consumidor del Conference Board descendió 1.4 puntos hasta los 90,8 en julio, frente a los 92,2 revisados al alza del mes de junio. A su vez, el índice de situación actual, basado en la evaluación de los consumidores sobre las condiciones actuales del mercado laboral y también empresarial, ha caído 3.6 puntos hasta llegar a los 114,9, registrando su tercer descenso mensual consecutivo. Asimismo, el índice de expectativas, que mide las perspectivas a corto plazo de los consumidores sobre los ingresos, los negocios y también las condiciones del mercado laboral, se mantuvo sin ningún tipo de cambio en 74,7 en el mes de julio. Estas variaciones son atribuidas a la creciente cautela de los estadounidenses respecto a las condiciones actuales del mercado laboral y empresarial en medio de esta continua incertidumbre geopolítica. Pero esto que les estábamos informando no es todo, ya que el déficit comercial de bienes de Estados Unidos se redujo por el fuerte descenso de las importaciones. El déficit de bienes ha disminuido en un 4.2% respecto del mes anterior hasta 101.500 millones de dólares, según la información del Departamento de Comercio, lo que está representando la mediana de las estimaciones de los economistas. Asimismo, las exportaciones de bienes cayeron un 1.8%, mientras que las importaciones han retrocedido en un 2.6%. Hay que señalar que la reanudación de las hostilidades de Estados Unidos contra Irán este mes ha vuelto a generar inquietud sobre posibles interrupciones en el transporte marítimo. Además, el presidente Trump ha anunciado nuevos aranceles a comienzos de este mes para reemplazar los gravámenes que la Corte Suprema de Estados Unidos ha anulado en el mes de febrero. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero les contamos que al regreso, en nuestro recorrido digital, estaremos hablando respecto a que las reservas en Estados Unidos han disminuido. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más. Continuamos con el programa de economía de Telesur, Impacto Económico, y les contamos que en nuestro recorrido digital las reservas de crudo de parte de Estados Unidos caen en medio de la guerra con Irán. Las reservas comerciales de crudo de Estados Unidos han caído en 7.2 millones de barriles la semana pasada, mientras que la reserva estratégica de petróleo disminuyó en 3.8 millones. Según datos, las refinerías aumentaron las extracciones para producir gasolina, diésel y combustible para aviones, aprovechando el alza de los precios tras la reanudación de la agresión contra Irán. Y ahora vamos a revisar los siguientes portales, por ejemplo, RT en español, que reseña lo siguiente. La inflación francesa supera las previsiones. La inflación en Francia se aceleró inesperadamente hasta el 2.4% interanual en julio frente al 2% del mes de junio. Según una estimación preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, se trata de inflación armonizada, un indicador común utilizado para comparar la evolución de los precios entre los países de la Unión Europea. A la subida de los precios se le suma también la preocupación por las finanzas públicas. El ministro de Presupuesto, David Amiel, ha advertido que Francia está sentada sobre un polvorín. Debido esto a su deuda, si no se toman medidas, ha señalado, el déficit podría pasar del 5,1% del PIB en 2025 a cerca del 6% en el año 2027 y rozar el 7% en el 2030.
Y para cerrar lo hacemos con el portal de noticias CGTN en español, que reseña lo siguiente, porque la manufactura inteligente china gana terreno en el mundo. La manufactura inteligente china está cobrando protagonismo en los mercados internacionales, transformándose en transformadores, electrodomésticos, robots y chips desarrollados en el país que amplían su presencia en diferentes partes del mundo. En Gansu, en la provincia de Jiangsu, una fábrica puede producir transformadores en 4 meses frente a los 24 meses que requieren los fabricantes extranjeros para equipos con las mismas especificaciones. La automatización permite que una línea con unas 10 operaciones funcione con apenas 2 trabajadores. La inteligencia artificial también ha reducido los tiempos de diseño de 4 o 5 meses a cerca de solamente 1. Ahora vamos a los indicadores petroleros al inicio de esta presente jornada. Vamos con el primero de ellos, que es el barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, que marcó $79.26 con una baja de $3.35. Vamos al barril del Brent de referencia en Europa, que se ubicó en $82.08 con una baja de $3.79. Finalmente, el crudo promediado por la OPEP ha marcado $89.44 con un alza de $1 con 0,5 centavos. Y hasta aquí Impacto Económico. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos a la brevedad. Que tengan una gran jornada. Chau, chau.